estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este el tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Hermano, con estos versículos le damos este lugar a nuestro hermano Ángel, que trae el mensaje de la mañana. Vayamos a nuestro Trino Dios en una previa oración. Padre, una vez más, oh Dios, apelamos a ti, a tu bondad, a tu misericordia, para que a pesar de mí mismo, a pesar de mi corazón, tengas a bien hablar a tu iglesia, Señor. Oh Dios, usa mis débiles labios, a pesar de mi corazón, usa mis débiles labios. Que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta con denuedo, podamos hallar consuelo, podamos hallar santificación, podamos hallar exhortación. Oh Dios, en Cristo. Amén. Rogamos al Señor porque esta exposición de su palabra no sea una más. Y esta doctrina que hoy, por gracia del Señor, iremos a ver, renueve nuestro entendimiento y nos recuerde ese glorioso perdón de Cristo. Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, es una pintura hermosa, es una pintura gloriosa. ¿De qué doctrina? De la doctrina de la justificación. Y esta doctrina, hermanos, debe de darnos, a los que estamos en Cristo, debe de darnos un consuelo verdadero y confianza para con Dios. Y para aquellos que están dentro de la iglesia, pero fuera de Cristo, confianza para con Dios. Una esperanza de que realmente puede ser salvado. Una esperanza de que el Señor está dispuesto a salvar y que es grande su poder. Antes de introducirme al texto, quiero hablar acerca un poco de Zacarías. Un poco de este profeta y un poco de su contexto histórico. Zacarías, al igual que Jeremías y aunque Ezequiel, era también un sacerdote, según Nehemías capítulo 12, versículos 12 al 16, que no vamos a ir allá. Y de acuerdo con la tradición, él era un miembro de la Gran Sinagoga. La Gran Sinagoga era un concilio de 120, originado por Nehemías y presidido por Esdras. Este concilio más tarde se convertirían o eran los ancianos gobernantes de la nación, llamado el Sanedrín. Zacarías nació en Babilonia y se unió a su pueblo en el grupo de los exiliados que regresaron por primera vez a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Y Josué era el sumo sacerdote. Ahora, ¿quién era el sumo sacerdote Josué? Este Josué no es el mismo que el del libro de Josué, que vivió o vivía unos 1000 años atrás. Este Josué de Zacarías 3 era un sumo sacerdote en estos tiempos. Y si recuerdan el pasaje, si conocen su historia del Antiguo Testamento, Dios levanta muchos profetas. ¿Para qué? Para estar predicando a los hijos de Israel. Recordemos que primero el reino de Israel estaba dividido entre el norte y el sur. Y el norte fue llevado al cautiverio, a Asiria. El sur fue llevado a Judá. Judá fue llevado al cautiverio en Babilonia. ¿Recuerdan eso? Y si no, viene en la escritura. Y Dios
por misericordia levantaba a varios o muchos profetas para estar predicando, para estar llamando al pueblo al arrepentimiento, mandándoles que echen de sí sus ídolos, que se volvieran de sus malos caminos y que volvieran al Señor y que volvieran a servirle. Y a través de mucho tiempo, el Señor, teniendo mucha misericordia, por fin, después de todo aquello que les había advertido, Él levanta a los babilonios. Los babilonios vinieron en contra de ellos y los hicieron como quisieron. Los llevaron a Babilonia como esclavos, los llevaron como siervos, y ellos estaban en Babilonia. Y después de este tiempo de cautiverio, después de eso pasó lo que se conoce como el segundo éxodo. El primero ya lo conocen porque está escrito en la escritura. Y después pasó este que se conoce como el segundo éxodo. Ellos regresaron a Jerusalén, su tierra, y a ese lugar donde estaba el templo de Dios, y regresaron bajo su líder. Su líder era un hombre llamado Zorobabel. Y con Zorobabel regresó también el profeta Zacarías, que es quien escribe este libro. Y con ellos también regresa el sumo sacerdote Josué. Entonces regresaron a su tierra. Y como pueden imaginar, tenían mucha esperanza, porque después de 70 años de cautiverio en Babilonia, aquí ya están regresando a su tierra amada para edificar el templo y para tener esa comunión con Dios de nuevo. Porque recordemos que ellos se fueron llevados a ese lugar por su pecado. Recordemos que eso fue el juicio de Dios. Y fue un juicio muy severo. Si lees el libro de Jeremías, por ejemplo, fue un juicio muy duro sobre ellos. Pero después de este tiempo, ahora ya están regresando a su tierra y están regresando con esperanza, están regresando con gozo, están regresando con cánticos nuevos. Habían salmos escritos que ya estaban escritos en el libro de los salmos, que hablan justamente acerca de este segundo éxodo. Y cuando regresaron ahí bajo el liderazgo de Esdras, bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, comenzaron a edificar el templo que estaba en Jerusalén con la esperanza de entrar de nuevo a la presencia de Dios y tener esa comunión como su pueblo escogido. Pero comenzaron a echar el cimiento del templo y después, ¿qué pasó? Sufrieron oposición por parte de las naciones que estaban alrededor. Y luego fueron prohibidos a edificar su templo. Los hijos de Israel, el remanente de Israel, estaba muy desanimado en ese tiempo. Imagínate, hermano, tanta esperanza, tanto gozo que tenían en este momento para edificar el templo, pero no pueden edificarlo por la providencia y soberanía de Dios. Esa misma providencia y esa misma soberanía de Dios ha orquestado que ya no puedan trabajar en edificar el templo. Y ahora, ¿cómo iban entonces a comenzar de nuevo el sistema de sacrificios? ¿Cómo van a tener el día de expiación? ¿Cómo van a poder expiar por sus pecados y tener una relación con el Dios de Israel de nuevo, si ya no podían levantar su templo? Entonces, como podemos imaginar, enfrentaron en ese tiempo muchísimo desánimo. Se fueron de ahí. Comenzaron a hacer sus casas, comenzaron a trabajar sus terrenos, sus tierras, con sus familias, y empezaron a olvidarse de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y Dios levanta los profetas Ageo y Zacarías para profetizar al pueblo, para animar al pueblo a hacer el templo de nuevo, para volver a acercarse a su Dios, para animar al pueblo al arrepentimiento de su maldad y regresar al Dios único y verdadero. Y Josué era el sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, representaba al pueblo escogido de Dios en ese tiempo, el pueblo de Israel.
¿cómo está según nuestra lectura? En esa representación que él tiene, ¿cómo está? Al final del versículo 2 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Está vestido de vestiduras viles. Está delante del Señor con toda esa suciedad. No está entonces en una buena condición. Si este hombre, si este Josué representa el estado espiritual de los hijos de Israel, no es un buen estado. Dios no puede entonces estar feliz con ellos. Y ellos lo sabían muy bien. En Esdras 9, es en el mismo tiempo de aquí. Esdras 9 dice, Esdras está ayunando. ¿Ok? Esdras 9, versículo 6. Esdras está ayunando. Esdras está clamando, intercediendo por el pecado del pueblo. Esdras 9:6 dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras, el hombre de Dios, está orando aquí y dice: nuestras iniquidades están pasando sobre nuestras cabezas. Su culpa y depravación es grande. Nuestra culpa y depravación delante de Dios, grande es nuestra infidelidad. Y esos pecados ahora pesan sobre nosotros, tan pesado que no hay palabras que puedan explicarlo. Luego Zacarías profetiza aquí en nuestra lectura. Y en esta profecía están diciendo: merecemos esto. Merecemos esto que estamos sufriendo. Es el gran juicio de Dios que ha caído en nuestras cabezas por nuestra maldad. Lo merecemos todo. Justamente merecemos todo. Y dice: ¿cómo podemos levantar nuestras cabezas? ¿Cómo podemos entonces edificar este templo? ¿Y cómo podemos entonces pasar a la presencia de Dios? Nuestro pecado es tan grande. ¿Cómo es que ese Dios santo que justamente nos condena en su justicia perfecta, en su santidad infinita, cómo es que Él puede tener comunión con nosotros pecadores tan grandes y condenables? Y esa es la pregunta de los siglos. Esa es la pregunta de los siglos. ¿Cómo un Dios santo? ¿Cómo un Dios santo y justo puede tener comunión con un pecador tan vil como yo? Y Dios da la respuesta. Y da una respuesta gloriosa y amplia. Y usa en este capítulo 3 a Zacarías para decirlo. El versículo 1 es una escena solemne. Este es el sumo sacerdote Josué, líder espiritual del pueblo de Dios. Josué de pie delante del trono del juicio de Dios. Dios es el juez, Josué el acusado y el diablo el fiscal. Escena solemne, escena espantosa. Este lugar es un lugar donde ningún pecador quiere estar. ¿Por qué? Porque tienes todo absolutamente en contra de ti. Josué tiene todo en contra de él. Tiene la suciedad de sus vestiduras viles. Tiene las acusaciones del acusador. Satanás a su mano derecha. Tiene el clamor de una conciencia manchada con el sentido del pecado. Y tiene la justicia perfecta de un juez perfecto en contra de él. Él tiene todo en contra de él. Si todo el mundo se levantara para defenderlo, él seguiría sin esperanza porque él debe ser condenado. ¿Qué son las ropas viles? En el léxico hebreo, literalmente significa vestiduras llenas de excremento.
es algo abominable. Puede ser que todos estuvieran mirándolo y diciendo: oh, qué justo es Josué, con tantas buenas obras, un hombre piadoso, etcétera, etcétera. Pero delante de Dios estaba en vestiduras llenas de suciedad y excremento, en la presencia de Dios, en la presencia del gran Rey del universo. Estaba en la presencia. Imagina, hermano, estar en la presencia real así vestido. Imagina, tienes una cita con el presidente y quizá tiene algo en contra de ti. Y estás en peligro y pasas por su oficina vestido de ropa llena de excremento, abominable y vil. Las personas no pueden estar a un lado de él. Se vomitarían, te echarían fuera. Y aún había santos ángeles. Y cuando habla aquí de ese ángel del Señor, se refiere a Cristo mismo. Y habla de esos ángeles que estaban observando, que estaban mirando a Josué vestido así. Y tal vez tú piensas que estás muy limpio delante de Dios. Pero pasando por su presencia, ahí delante de sus ángeles y a la luz de su perfecta santidad, estás tal vez igual que este sumo sacerdote. Y todo está en tu contra. Y entonces su condenación es justa. Y aquí tenemos al acusador. El hecho de tener a Satanás a su diestra, acusándolo, quiere decir que Josué será juzgado, condenado y castigado por el juicio de Dios. Y Satanás está ahí y dice que está acusándole. Imagínate a Josué con toda su suciedad. Imagínate a Josué con mucho temor en la presencia de Dios y Satanás acusándole. Ojalá no nos encontremos como acusadores. Acusándole el acusador. Voy a tratar de ir como haciendo énfasis entre palabras del acusador, palabras de nuestro abogado, palabras de Josué. El acusador está a la diestra del Padre, acusándole, diciéndole: Dios, Él no te ha obedecido. Dios, Él nunca ha guardado tu ley. Dios considera tus mandamientos. Él ha violado cada uno de ellos. Él ha puesto sus ojos en otros dioses delante de ti. Está representando a los hijos de Israel en idolatría. No te tienen a ti como primer y único Dios. Han adorado a otros dioses. Han servido a los dioses de las naciones. Han servido dioses extranjeros. Y es tal vez igual con cada uno de nosotros, figurativamente o quizá literalmente. Porque así como en Hebreos nos enseña que Cristo está delante del trono del Señor intercediendo segundo tras segundo por nosotros, también está el acusador a la diestra del Padre, acusando a los elegidos. Y sigue el acusador acusando a Josué. Dios, nunca han obedecido tus mandamientos, y tal vez también te está acusando a ti de lo mismo. Dios no ha guardado el primer mandamiento. Han vivido en idolatría. Han servido al Dios del dinero y al Dios de poner a su propia familia primero que a ti. Han servido al Dios de amarse a sí mismos, haciéndose a sí mismos Dios. Dios, esto es lo que ha hecho. Tus escogidos han blasfemado tu nombre, Dios. Ha tomado tu nombre en vano. Dice que cree en ti, pero no vive para ti. No vive para tu gloria. Ha pecado, Dios. Ha blasfemado tu nombre. Ha causado que los demás blasfemen tu santo nombre por su mal testimonio. Dios realmente no está confiando en ti de corazón. Dios no ha honrado a sus padres. Dios no ha amado a su prójimo como a sí mismo. Dios, han tenido rencor. Han tenido rencor y odio en su corazón contra ti.
Han tenido rencor y odio contra su familia. Han tenido rencor y odio contra los miembros y hermanos de la iglesia en Cristo. Satanás ciertamente sabe, conoce la palabra de Dios. Y vuelve a acusarte, vuelve a acusarme, y vuelve a acusar a Josué. Y dice, Dios ha tenido rencor en su corazón. Y tu palabra dice que eso es igual a asesinar. Tu palabra dice que eso es homicidio. ¿Vas a tener misericordia de un homicida? ¿Vas a tener misericordia de un blasfemo, Dios? ¿Vas a tener misericordia de un idólatra? De hecho, Dios ha cometido adulterio. También ha violado todos tus mandamientos. Si no lo ha hecho literal, lo ha hecho en su corazón, lo ha hecho en su mente. Dios ha mirado a mujeres, ha mirado a hombres con lujuria. Dice, Dios ha robado. Ha robado, se ha robado las plumas de la misma iglesia. Se ha robado pedazos de papel. Dios ha robado tu gloria. Eso es lo que ha hecho Dios. Ha robado tu gloria. Ha vivido para su propia gloria. Eso es lo que ha hecho. Dios ha mentido. Dios ha dicho tantas mentiras que esa persona ni siquiera puede recordar cuántas mentiras ha dicho. Son tan innumerables, Dios. Dios, tú sabes que sus mentiras son cientos y miles. Hermano, Satanás no va a inventar cosas que no hemos hecho. Sigue acusando y dice, Dios, tú sabes que si esa persona ha pecado 3 veces al día, son más de 1000 pecados al año. Dios ha codiciado otras cosas. Dios no ha tenido deleite en tu gloria. No ha tenido deleite en ti. Ha tenido su gozo, ha tenido su deleite en las cosas del mundo. Ha codiciado las cosas del mundo. Ha codiciado la esposa, el esposo de su prójimo, el dinero, los carros, las propiedades. Ha codiciado, oh Dios. Ha violado tus mandamientos. Josué está parado ahí. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? ¿Qué puedes decir tú? ¿Qué puedo decir yo? Es cierto, Satanás es inteligente. Él no va a estar ahí acusándonos de algo que realmente no hemos hecho, porque él sabe que Dios lo sabe. Y sigue acusándonos. Y sigue acusando a Josué. Y dice, Dios no solamente ha violado toda tu santa ley. Dios, tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios justo que debe juzgarlo y que debes condenarlo. Dios, también en su misma naturaleza, ¿no nos dice en Efesios que Él es un hijo de ira? ¿No dice ahí en Romanos 5 que Él heredó la naturaleza pecaminosa de Adán y que está corrompido en su misma naturaleza? Dios no dice que su corazón es engañoso sobre todas las cosas. Dios, la mentira no es algo que solamente ha hecho. La mentira es algo que has practicado. Es pecador por naturaleza. ¿Qué pecado hemos practicado nosotros? ¿Qué pecado, hermano? ¿De qué nos sirve arrepentirnos hoy si mañana vamos a cometer ese mismo pecado? Esa es hipocresía. Dios, tú eres santo. ¿Vas a permitir que este excremento entre en tu reino santo y limpio? Y sigue acusando y dice, Dios, además la incredulidad de su propio corazón. Mira, Dios, le has dado tu palabra, todas tus promesas en tu palabra. Le has dicho que si confiesa sus pecados, tú eres fiel y justo para perdonarle. Y Dios, mira, no ha creído eso muchas veces. Tiene dudas en su mente. No ha podido creer en tus promesas. Dios, yo sé que tú no mientes, pero él no sabe eso.
Él es peor que el diablo. Dice el acusador, Él es peor que yo mismo. Y dice Josué, sí es cierto. Yo he fallado ante las promesas de Dios. No las he creído, es cierto. Y luego el diablo vuelve una vez más a acusarnos. Y dice, Dios, Él ha pecado contra toda la luz que ha tenido. Él ha pecado contra toda la sana teología que Él ha albergado en su conciencia. Él ha pecado aún. Porque tiene la revelación general de tu creación, que es el mar, que es las montañas. Y aún tiene la revelación especial de tu palabra cuando asiste a la iglesia. Le has dado tu palabra, le has dado las santas escrituras. Él sabe algo de tu palabra y Dios no lo ha vivido. El conocer no nos hace cristianos. ¿Cuántas veces el pastor lo ha dicho? Hasta la saciedad, dice él. Conocimiento sin práctica es nada. Sigue acusando y dice, ciertamente Dios, tú no vas a dejar pasar a este criminal por las puertas de gloria. Y además Dios es tarde. Quizás si hubiese creído la primera vez que oyó el evangelio, hubiera tenido tal vez más misericordia de él. Pero Dios, le has dado el evangelio. Él ha oído el evangelio glorioso de la cruz de Cristo 10 veces, 20 veces, y todavía continúa en su pecado. Todavía está en sus vestiduras viles y llenas de excremento. Dios, tú debes juzgar este vil gusano. Eso es lo que pasa. Parte de lo que pasa cuando Satanás está acusando al escogido de Dios. Pero luego ese pecador intenta orar a Dios e intenta entregar su vida, intenta confesar su pecado y arrepentirse y creer en Cristo y rendirse totalmente a Dios para que sea salvo. Y luego está en sus rodillas, en su lugar secreto, y viene el acusador. Y comienza a despertar la corrupción de su propio corazón. Y comienza a despertar las dudas en la mente. Y el pecador mismo comienza a pensar, es cierto. Todo esto es cierto. No hay esperanza para mí. Y eso nos lleva al clamor de una conciencia manchada. La conciencia es muy poderosa. Judas Iscariote, por su conciencia manchada, fue y se suicidó. La conciencia ha llevado a las personas a matarse. Es tan poderosa la culpa de una conciencia manchada. Y aquí está Josué, delante del Señor, sucio, vil y abominable. Tiene el acusador acusándole, tiene ahora su conciencia hablándole y acusándole su conciencia, estando de acuerdo con Satanás y todas sus acusaciones. Y en ese momento, cuando la conciencia de uno se despierta, repentinamente recuerda todos los pecados que ha hecho en su vida. Como en su mente, de repente, es un peso muy pesado. Oh, ¿quién puede soportarlo? Pero eso no fue todo. Sus vestiduras viles. Las acusaciones del acusador. Su conciencia manchada y culpable. Y también la justicia perfecta de un juez justo y santo estaban en contra de él. Oh pecador, tú puedes clamarle a las piedras que caigan encima de ti para esconderte de la ira del Cordero. Pero nada ni nadie podrá esconderte de ese gran juez. El criminal típico,
echa muchas mentiras ante el juez, intentando justificarse, pero delante de este juez no se puede esconder nadie ni nada. Él lo sabe todo, Él sabe todas las cosas. Los ojos de Él son como llama de fuego que penetra, hermano, que quema toda la impureza, penetra hasta el alma. Cuando este juez te vea a los ojos, no puedes hacer nada más que temblar. Si este juez me castiga, si caigo en las manos de este Dios vivo, de este juez, su castigo es algo que no puedo soportar. Es algo tan pesado. Es la ira de un Dios todopoderoso en su santo enojo. Y es un castigo que es demasiado poderoso para los mortales. Josué con su condenación ahí, piensa esto, hermano. Los hombres más santos, ¿qué pasó cuando pasaron por la presencia de este gran Dios? Moisés dijo: estoy temblando, estoy espantado y temblando. El salmista dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios. Tengo miedo. No sé si haya hombres más santos que el salmista que escribió el Salmo 119. Daniel cayó sobre su rostro. El ángel lo levantó para estar en la presencia de Dios. Los 3 discípulos más cercanos a Cristo, Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración, dice la escritura que cayeron sobre sus rostros. Juan en Apocalipsis dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Has pensado, oh hombre, oh mujer, que tu condenación es justa? Dios no tiene obligación de salvar a nadie, pues nuestra condenación es justa. ¿Qué va a pasar entonces con Josué? ¿Qué pasará con este vil pecador que está delante de Dios? Que está delante de Él. ¿Sabes qué va a pasar? Que Dios vendrá con todo su castigo, con toda su furia, con las olas del lago del fuego pasando sobre Él. Eso es lo que va a hacer Dios. Pero hay una vindicación. Esas palabras no pasaron. Eso sorprendentemente Dios no lo hace. Y esto es maravilloso. En lugar de reprender al pecador, Dios se levanta. Dios se levanta y reprende al acusador, reprende al fiscal. Satanás dice: Dios, él ha violado todos los mandamientos de tu santa ley. Y Dios se para. Dios se para y dice: sí es cierto, pero he dado mi hijo. He dado mi hijo y él fue hecho maldición. Él llevó la maldición de esa ley quebrantada y violada sobre de sí cuando murió en esa preciosa cruz para quitar la maldición de sobre Josué. Satanás se vuelve a levantar y dice: sí, Dios, pero la contaminación de su naturaleza, la impureza de su carne, el engaño de su corazón, la depravación, es hijo de ira. Y el Señor se vuelve a parar y dice: sí es cierto, pero yo hago nuevas todas las cosas. Yo regenero la naturaleza por mi gran poder y lo hago una nueva criatura para que no sea ese vil pecador. Pero Satanás se vuelve a levantar. Dios, la incredulidad de su corazón, no tiene la capacidad de poner su fe en tus promesas. Dios, tú salvas por fe, pero él no tiene fe. Y Dios se vuelve a levantar y dice: es cierto, pero yo derribo todo obstáculo por mi gracia, por mi gran poder, y yo imparto fe salvadora como un don de mi gracia al corazón para que él pueda creer. Pero otra vez Satanás se vuelve a levantar y dice: pero Dios ha pecado en contra de la luz. Tanta luz, Dios, no debes perdonarlo. Dios mismo se vuelve a levantar y él dice: sí es cierto, pero la sangre de Jesucristo, mi Hijo, le limpia de todo pecado. Esa sangre poderosa. Y no hay ningún pecado que sea más poderoso. Y una vez más Satanás dice: pero Dios,
Ya ha pasado demasiado tiempo oyendo el evangelio y todavía no ha creído. No debes darle otra oportunidad. Y Dios se levanta una vez más y dice, sí, pero yo salvé a ese ladrón en la cruz. ¿Te olvidas de eso? Yo salvo aún en el último momento de tu vida. Ese ladrón en la cruz es un monumento a mi gracia. Y Satanás vuelve a decir, sí, sí. Pero entonces, si tú no vas a condenarlo, yo voy a condenarlo. Yo voy a ir a él cuando él esté orando. Voy a despertar su conciencia y despertar las acusaciones de su mismo corazón. Voy a despertar la lujuria. Voy a despertar la codicia en su corazón para que no pueda ver el propiciatorio. Y Dios dice, tú puedes resistirlo. Tú eres un instrumento en mis manos, Satanás, que yo utilizo según mi soberanía. Y tú al resistirlo y batallar en contra de mí, elegido, solo va a resultar en darme más gloria a mí. Y de hecho, Satanás, yo voy a aplastarte la cabeza. Has sido vencido y mi hijo en la cruz ya te ha despojado a ti y a todas las potestades de maldad. Eres un enemigo vencido, Satanás. El Señor te reprenda, Satanás. No hay acusación que pueda realmente condenarnos delante de Dios cuando Dios mismo se levanta para defendernos. Dice el texto, Jehová ha escogido. El Señor ha escogido a Josué. El Señor ha escogido a ese vil pecador, como tú y como yo, para ser uno de los elegidos. No había nada nuevo, nada bueno en nosotros, hermano. No había nada nuevo, nada bueno, en nosotros. Solo estábamos ahí parados como Josué, en vestiduras viles. El Señor, por su gracia soberana, por su amor, que Él decidió amarnos y escogernos. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha escogido. No ha sido tus buenas obras, no ha sido que tú has levantado tu mano y has decidido pasar al frente. Eso no te salva. Si buscas una explicación de toda la Escritura, de por qué lo escogió. Si buscas en la Escritura, en cualquier teología, en cualquier libro, no lo vas a encontrar. Lo único que vas a encontrar es esto: te escogió por amor. Te escogió por ese amor soberano. Dios en su soberanía escogió a hacer a Josué el objeto de su amor. Y eso es, hermano, Josué merecía el infierno. Josué merecía la ira de Dios como tú y como yo. Dios lo salvó porque lo escogió, porque lo amó. Es un amor que no podemos entender. Por eso el apóstol dice, ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿A dónde se fueron esas ropas viles, hermanos, las cuales dice la Escritura que Josué fue despojado? ¿Y de dónde vinieron las ropas limpias? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y me duele realmente decir esto y expresar estas palabras, pero es necesario. Tu excremento, mi excremento, nuestro excremento fue puesto sobre Cristo. Nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. Nuestras mentiras, nuestros robos, nuestras blasfemias, nuestras idolatrías, nuestros adulterios, todos esos pecados
de todos aquellos elegidos de Dios fueron puestos sobre Cristo. Y Cristo vino y voluntariamente se vistió con nuestra culpa legal en la presencia de Dios. Y Él nos dio sus ropas de gala para cubrirnos con su belleza, para cubrirnos con su justicia perfecta, para que Josué no tenga que ser condenado en la presencia de Dios, para que Él pueda prepararse en la presencia de Dios, para que Él pueda deleitarse en la presencia de Dios, ya no como un pecador bajo su ira, sino como un príncipe que es el objeto de toda su misericordia, de todo su amor y de todo su favor. Cristo vino a este mundo voluntariamente, se despojó a sí mismo de esas ropas de gala y se vistió de esas vestiduras llenas de excremento, y teniendo estas vestiduras puestas, Él entró en la corte. Entró en la corte del Hijo de Dios. Y Dios lo vio ahí con esas vestiduras viles, y su santa ira y su santo enojo comenzaron a arder contra él. Y Cristo empujó a Josué del camino, y la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo Jesucristo. Con esas vestiduras, en ese lugar, Cristo fue acusado. El acusador se paró y empezó a acusar a Cristo. Empezó a lanzar todas sus acusaciones contra él. Y como una oveja llevada al matadero, él no abrió su boca. Siendo justo, siendo inocente, no se justificó. Y él enfrentó la condenación de ese juez justo y soportó todo el peso de la culpa del pecado de todos nosotros, sus escogidos. En ese tiempo, en ese momento, fue colgado en esa cruz y fue aplastado como un gusano en la presencia de un Dios santo. Hermano, Él tomó tu lugar. Pecador que no estás en Cristo, si vienes a Él, te arrepientes y dejas tu pecado, entonces Él también tomó tu lugar. Y tú puedes tener gran confianza en Él. Y un día, en el día final, estarás con Él. Cristo es el gran Rey de gloria. Fue tratado como si fuera una abominación en esa cruz. Así fue como Él quitó nuestras vestiduras viles, sucias. Y luego el pecador se viste con sus ropas de gala, ropas de aceptación delante de la presencia de Dios. Él quita nuestra culpa y nos cubre con su justicia perfecta. Y Dios mira a Josué, ese vil pecador, como Él mira a su propio Hijo Jesucristo. Y lo mira con todo su deleite, lo mira con todo su gozo. Este es mi Hijo amado. Voy a adoptarlo a mi familia. ¿Por qué? Porque Él está vestido con las ropas de gala que mi Hijo amado ganó en aquella cruz. ¿Cómo estás vestido hoy? ¿Te sentarás a la mesa del Señor? ¿Cómo estás vestido hoy? ¿Vestido y lleno de hipocresía? ¿Cómo estamos vestidos hoy, hermano? ¿Con esas ropas viles? ¿O piensas que con tu arrepentimiento de 2 minutos antes de tomar la cena del Señor, esto es tomarlo en vano? Entiende el sacrificio de Cristo. Un arrepentimiento de 1 minuto no te sirve de nada, hermano. ¿De qué te sirve arrepentirte hoy si mañana saldrás y practicarás ese mismo pecado que hoy estás cometiendo y por el cual supuestamente te estás arrepintiendo? ¿Has entendido parte de esa gloriosa doctrina? ¿Has entendido que Él se despojó a sí mismo? ¿Cómo venimos hoy? ¿Cómo venimos ante ese Dios trino, santo y justo? ¿Cómo nos sentamos, hermano?
examina tu corazón. Examina tu corazón a la luz de la santa palabra de nuestro Dios. No tomes la cena del Señor en vano. Juicio comes y bebes para sí. ¿Cómo llegamos hoy? ¿Indiferencia? Cuando cruzaste la puerta con la intención de una palomita más de asistencia. O con una conciencia pregnada, con un corazón preparado, de que sabías a lo que vienes, de que la presencia de Dios está de una forma distinta a como lo está a lo largo de la semana. En la antigüedad, aquellos hombres no se querían acercar al monte que humeaba. ¿Y tú? Ya no estoy bajo la ley, ahora ya estoy bajo la gracia. No se acercaban, mandaban a Moisés, ahí ve tú, yo no quiero ir, porque si yo me acerco, el Señor dijo que tantito lo tocaba y iba yo a morir por mi pecado. Ve tú que ya no estás bajo la ley, que ahora estás bajo la gracia, utilizas la gracia como libertinaje para pecar. ¿Cómo te presentas delante de este trino Dios? Oh, sí, su amor es muy grande, pero su justicia también. Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Confronta nuestros corazones, confronta nuestras débiles vidas. Que no reduzcamos un cristianismo tan glorioso a un cristianismo barato. Oh Dios, gracias por esta gloriosa doctrina de la justificación. Sin ella, Señor, gracias, oh Dios, por haber aceptado ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Oh, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestra culpa, a morir por nuestra maldad. Señor, que nos sentemos a la mesa, Señor, reconciliados contigo, con nuestros hermanos, con tu pueblo. Que te amamos, oh Dios, a ti, que tú sigues siendo el mismo Dios de ayer y de hoy. Oh Señor, obra en tu iglesia. Tu palabra es expuesta, obra tú a través de ella, a pesar de mí mismo, y obra en mi mismo corazón. Que tu transformación comience por mí, Señor. Habla a mi vida también. Golpea mi conciencia, mi corazón, y que tu nombre sea altamente glorificado. Bien, hermano, después de haber escuchado el sermón, la palabra haber sido expuesta y nuestras vidas confrontadas, ¿no? Vamos a tener el tiempo de la cena del Señor. Antes de pasar a la cena, siempre nos gusta hacer un llamado, ¿no? Para poder entender qué es lo que sucede cuando estamos tomando la cena del Señor. Es bueno entender que no es un mero acto religioso, donde muchas veces decimos, soy partícipe, voy a participar de la cena y lo demás no importa. Cuando usted lee la carta de los Corintios, el capítulo número 11, nos enseña que tomar la cena indignamente, comer y tomar juicio para sí mismo. O sea, es algo bien serio, a lo cual nosotros debemos de considerar. Creemos firmemente que la cena del Señor es un recordatorio de aquel sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Nos recuerda que Él murió, se entregó por nosotros, que el tercer día también resucitó. Y es un momento para ponernos siempre a cuenta con Dios. Yo creo que es una oportunidad, siempre que tomamos la cena es una oportunidad
que Dios nos da. Es una oportunidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros para podernos poner a cuentas con Él. Miserables pecadores somos. Pero la primera carta de Juan también nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Queremos invitar a todos aquellos que han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por invención, o sea, en su totalidad, y están a plena comunión con el Señor, a que participen junto con nosotros en la cena. Le voy a pedir a los hermanos que vayan repartiendo los elementos. Una de las cosas que siempre tenemos que recordar, estoy hablando bajito, hermano, porque tengo la garganta muy afectada, ¿eh? Uno de los elementos, una de las cosas que siempre debemos recordar es un poco el contexto de la cena. Siempre me gusta traerlo a la memoria porque es donde primero se utiliza la palabra redención en las Escrituras. O sea, el contexto histórico. El contexto histórico de la cena se encuentra precisamente ahí en el Éxodo, donde el Señor saca a Israel. Cuando el Señor redime al pueblo de Israel. Lo redime de la esclavitud, lo redime y lo compra y les trae libertad para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. O sea, a la tierra prometida, a ese nuevo Edén. Cuando el Señor fue a sacar a Israel, mandó a celebrar las Pascuas. Y es en el contexto de las Pascuas donde el Señor instituye la cena. En las Pascuas se sacrificaba un cordero, es lo que conocemos como el Cordero Pascual. Con la sangre del cordero, el dintel, los marcos de las puertas eran marcados con sangre del cordero. Perdón. Y cuando vinieron la plaga de la muerte de los primogénitos, aquellos dinteles donde estaban marcados el ángel de la muerte no entró. Porque aquellas personas creyeron en la promesa de que el Señor les había dado. Hoy Jesús es ese Cordero Pascual. Hoy nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, nos redimió. Es decir, nos compró. ¿De dónde nos compró? Estábamos ahí en el mercado llenos de pecado, sucios e indignos. Y tal como se exponía hoy, con vestiduras sucias, llenas de excremento. Pero en su sacrificio perfecto, como ese cordero, nos ha dado vestiduras nuevas, santas y blancas. Y hoy tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Precisamente porque nuestro Señor se entregó en sacrificio.
Cuando tomamos la cena, hermano, tenemos que recordar algunas cosas que creo que son importantes. No es un mero acto sin significado. En primer lugar, recordamos el sacrificio de Jesús. Ambos elementos nos muestran algo. El pan representa el cuerpo que por nosotros es partido. El vino representa la sangre que fue derramada por su pueblo. Por lo tanto, cuando estoy tomando la cena, estoy recordando el sacrificio del Cordero de Dios. El Señor Jesús mandó a celebrarlo hasta que Él volviera. De manera que cuando estoy tomando la cena, no solamente recuerdo su sacrificio y el costo de ser llamado hoy hijo de Dios. Estoy recordando que un día también Él viene por su pueblo. Él viene por todos nosotros. Cuando participamos de la cena, recordamos que ahora que somos el pueblo de Dios. Y pues formamos parte del nuevo pacto en su sangre. Tomar la cena nos recuerda que Cristo es el Rey. Él es la cabeza. Y absolutamente todos nosotros. Esto nos recuerda, hermano, somos viles pecadores que necesitamos de su gracia. Por lo tanto, no hay nadie más importante. Cristo es la persona más importante. Tomar la cena es adorar a Cristo, recordar su sacrificio. Tomar la cena es saber quién soy y cuán dependiente soy de Dios. Tienen todos los hermanos que van a participar los elementos. El Evangelio de Lucas nos narra cómo el Señor instituyó la cena. Los versículos 19 y 20 nos hablan de las palabras que Él dijo. Dice las Escrituras, estoy leyendo la versión de las Américas. Y tomando el pan, después de haber dado gracia, lo partió y le dijo, diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. En memoria del Señor, hermanos, comamos el pan. Continúa el texto diciendo estas palabras. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. En memoria de la sangre derramada por nosotros, bebamos la copa. Y ahora sí que el amor del Padre,
la gracia redentora del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu esté con su pueblo por siempre. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga, les guarde, y así estamos despedidos.